moderado por Eladio González, editor general de Expansión. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta última jornada del ITM 2021. Ha habido como un cambio de título. Realmente vamos a hablar de cómo acelerar la descarbonización creando ambientes sustentables. El tema pues es urgente. Como sabemos, el cambio climático que nos afecta a todos es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en este momento y necesitamos mayores desarrollos sustentables para el bien de todos. Eso va a requerir de grandes inversiones junto con los gobiernos y de eso justamente es que vamos a hablar con pues Marco Cosío y Marco Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Eladio, mucho gusto, muchas gracias. Tocayo, qué gusto que nos acompañemos aquí. Bueno, será un placer platicar con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, también un placer y mi agradecimiento a la invitación tan gentil que nos hizo Alejandro Preinfact de Siemens y a este evento, por supuesto, tan grandiosamente organizado por Hannover Fest. Un saludo a Bernd Rode por esta extraordinaria organización. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a estar hablando unos 30 minutos y vamos a dejar unos 45 minutos y vamos a dejar 15 minutos para preguntas, así que si tienen preguntas déjenlas para el final de esta charla. Marco, vamos a comenzar hablando de Smart Infrastructure. ¿Qué están haciendo en Siemens justamente para dar respuesta a este tema que, como decía, requiere de acciones urgentes? Claro que sí, Eladio. Bueno, la división de la cual soy responsable, que se llama Smart Infrastructure, precisamente nace de la necesidad de poderle poner soluciones a los retos que estamos viviendo. ¿Qué tipo de retos son los que estamos viviendo? Pues uno de ellos que es muy importante es el cambio climático, ¿no? Creo que cada vez escuchamos más y más hablar del cambio climático y cada vez más estamos entendiendo y concientizándonos de qué es de lo que estamos hablando. No estamos hablando ya de términos de mayor eficiencia en dinero, ya estamos hablando de nuestra supervivencia, ya estamos hablando de cómo cuidar al mundo, ya estamos hablando de qué tipo de recursos y mundo le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Entonces, nuestra respuesta precisamente va en ese sentido, cómo poder hacer que este mundo sea mucho más sustentable, pero al mismo tiempo también somos conscientes de la necesidad de que esta sustentabilidad sea accesible, que podamos afrontarla económicamente hablando. Entonces, esos retos para nosotros combinados, pues nos da la oportunidad de actuar en México, en todo el mundo también tenemos esta misma división, pero realmente el impacto y el impulso que hemos estado teniendo es importante y creemos que en México existe una gran oportunidad para el desarrollo. Sí, sin duda, la oportunidad está. Ahora empezaremos a hablar de cómo, pero Marco, cuéntanos tú, Concamín recientemente abrió, ¿no?, este tema de Smart Cities, del que tú diriges, tú presides. Cuéntanos un poco por qué, cuál es la visión que hay detrás de esto por la parte de Concamín. Muchas gracias, Elodio. Pues efectivamente la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos en principio pensarían que exclusivamente se dedica a promover la inversión en la inversión industrial. Pero para que haya esa promoción es necesario que se instalen ciudades y las ciudades necesitan tener servicios públicos más eficientes, más asequibles, que permitan recibir inversión y por eso es que la Concamín, preocupada por la transformación digital, es que este año inició con una aprobación en Consejo Nacional de una comisión de Smart Cities para generar un acercamiento en los 3 niveles de gobierno, precisamente para atraer tecnología a los servicios públicos y que de esa forma, número 1, se tengan ciudades más competitivas para recibir industria y número 2, que se vea reflejado en el bienestar de la gente, es decir, que realmente la calidad de vida de los ciudadanos que al final del día colaboran en los procesos industriales mejore. Y eso es porque la Concamín, interesada en este tema,
está participando con los 3 niveles de gobierno, como decía, para implementar una agenda de Smart Cities, y ahorita vamos a platicar un poco más a qué se refiere esta agenda de Smart Cities y cómo es que promueve inversión en ciudades que la adopten. En un principio hemos seleccionado 13 ciudades, León es una de ellas, y la idea es que una vez que se desarrolla y se adopta una agenda, desdoblan proyectos específicos que se traduzcan en servicios públicos con inversión de última tecnología, y vamos a platicar un poco más de esos proyectos. Muchas gracias, Elodio. Entonces, a ver, cuando hablamos de Smart Cities, hablamos de qué exactamente, a qué nos referimos, cuáles son, digamos, los parámetros a tomar en cuenta. Claro que sí, Eladio. Mira, si partimos de la definición básica que ya Marco nos hizo favor de comentar un poco, es una ciudad inteligente, es aquella que es capaz de cubrir las necesidades de sus ciudadanos a través de la tecnología. Punto final. Ahora, si queremos empezar a desglosar cuáles son esas necesidades, vamos a encontrar muchísimas. Existe la necesidad de transporte, la necesidad de servicios como la energía eléctrica, como el agua, de seguridad física, ¿no? de alumbrado público, ¿no? Y obviamente la necesidad también de que haya fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, todas estas necesidades pueden tener o tienen un gran potencial de solución a través de las nuevas tecnologías. Uno de los puntos iniciales que me gustaría comentar es el tema de la movilidad, ¿no? Hemos aquí hablado mucho y precisamente en el ITM ya se ha comentado varias veces el tema de la movilidad, y nosotros ofrecemos en Siemens la infraestructura necesaria para tener una movilidad eléctrica eficiente. ¿A qué nos referimos? No solamente a la movilidad eléctrica en el sentido del auto particular, que claramente lo hacemos y lo tenemos, pero también esa movilidad a niveles de transporte público, que es donde estamos ya viendo que la necesidad empieza a ser cada vez mayor. Escuchaba hace poco tiempo al presidente de un país en Centroamérica que decía que uno de los indicadores de un buen país no es necesariamente en el que sus ciudadanos tienen más carros, sino es en el que sus ciudadanos usan más el transporte público. Entonces, en ese sentido es que tenemos que movernos. ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Cómo hacerlo accesible? No sé, a mí me gustaría preguntarte, Marco, ¿qué opinas en este sentido? Totalmente, tocayo. Se tiene una idea errónea de que más tecnología o que la tecnología es más cara. Y entonces que hay una barrera para adoptar tecnología porque no tenemos recursos precisamente para hacer esa inversión. Y digo que es una idea errónea porque es precisamente a partir de la tecnología que se pueden generar eficiencias que liberan gasto corriente, decía, en los 3 niveles de gobierno, y que permiten planear nuevos proyectos. Y déjame poner algunos ejemplos. En México tenemos un grave problema con la dependencia de los municipios a la federación. Todos lo sabemos, existe probablemente en promedio el 80% del presupuesto de los municipios se desprende de participaciones federales. Es decir, no hay realmente una autonomía financiera de los municipios y tampoco la hay de los estados. De tal forma que lo primero que se tiene que hacer es invertir en tecnología para generarle más recursos al municipio, al estado, que le permitan a su vez desdoblar en proyectos adicionales. Por ejemplo, todos sabemos de la dificultad del cobro del predial. ¿Por qué? Porque se tiene un catastro que no está actualizado y que ya hay medios tecnológicos que nos permitirían incrementar 100, 200, 3, 4, 5 veces inclusive, sin aumentar impuestos, pero haciendo una gestión efectiva del cobro del predial, y eso es lo que podría, a su vez, desdoblarse en proyectos de inversión. Y esto es como la tecnología aplicada hoy a soluciones reales puede generar más ingresos para los municipios, independientemente de los proyectos que ahorita platicaremos más adelante. ¿Y de cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿Cuándo podríamos ver esos retornos a la inversión en tecnología? Y a lo mejor me pueden ahí responder ambos. Mira,
el tema del retorno a la inversión es en el caso de que hagas la inversión tú mismo. Una de las partes interesantes y que nosotros ofrecemos como empresa es que nosotros hacemos la inversión, ¿no? Y nos vamos en un esquema de ahorros compartidos. Entonces, inmediatamente hay un retorno. No hay una inversión, pero sí hay un ahorro. Entonces, por ejemplo, déjame poner un ejemplo. Hicimos un breve análisis del costo que puede hacer o que puede significar la extracción de agua en un pozo, ¿no? En estos casos, haciendo un cálculo rápido con nuestros ingenieros, nos dicen, ¿sabes qué? Podríamos estar ahorrando alrededor de 600,000 pesos anuales. Esos 600,000 pesos anuales hoy no existen. Sin embargo, sí hay una deuda en el tema del cobro de la energía. ¿Cómo podríamos generar este ahorro? A través de varias cosas. No solamente es el tema de, bueno, son varias cosas como la eficiencia energética y la generación de la energía, ¿no? Por un lado, el tema de la eficiencia energética es asegurar y revisar que los cálculos de las bombas, motores, que deberían de ser ya eficientes, y las tuberías estén calculadas de manera eficiente, es decir, que sea para la cantidad de agua que vamos a hacer, no más, no menos. Pero por otra parte, tenemos también la generación de la energía, ¿no? Un sistema fotovoltaico necesario o de un tamaño adecuado para este tipo de tecnología, pues nos puede dar la energía suficiente para este bombeo de agua. Entonces, realmente lo interesante, lo importante es dejar saber que estas tecnologías ya existen, ¿no? Y como bien decía mi tocayo, a partir de esto tú puedes generar recursos para tener inversiones en otro tipo de proyectos, ¿no? Hay proyectos que son necesarios, que no tienen una rentabilidad financiera, pero sí tienen una rentabilidad social, que es lo que la gente también percibe, ¿no? No solamente vamos a hablar de cuánto meto en dinero y cuánto saco, porque invertir en la seguridad de la gente no es redituable financieramente hablando, pero es de lo que más nos interesa como ciudadanos, ¿no? Entonces, esta oportunidad de generar proyectos de ahorro para generar autofinanciamiento de proyectos es precisamente de lo que estamos hablando. ¿Y qué sucede entonces? ¿Cuál es el panorama ahora mismo que tenemos en el país, en México? Tú mencionas algunas ciudades que han sido nombradas como prototipos, ¿no? Para convertirse en smart cities, pero ¿qué pasa con el resto del país? ¿Es un tema de falta de voluntad política? ¿Es un tema de recursos? ¿De qué estamos hablando? Mira, nos parece que debemos alinear intereses. Efectivamente, tenemos 3 niveles de gobierno que están desalineados. Es decir, precisamente para acelerar algo, que es el tema de hoy, acelerar la descarbonización, se necesita poner los incentivos adecuados. Y vamos, si quieres, a platicar un poco de lo que observamos en los 3 niveles de gobierno. En el federal, evidentemente, ahora es polémico, no es tema de este panel el platicar de la reforma que recientemente se presentó al Congreso para discusión, pero sí es indispensable platicar de hacia dónde queremos que se dirija el país en materia de descarbonización. En primera instancia, los incentivos. Durante los últimos 25 años en el país se han generado diversos incentivos para fomentar la inversión en generación limpia. Algunos han funcionado, otros no han funcionado. Como decía, no es el momento de platicarlos, pero es a partir de esos incentivos que se genera inversión y se atrae inversión para poder generar electricidad limpia. Y eso es una decisión de política pública. También es una decisión de política pública a nivel estatal el poder autorizar proyectos que implican una inversión que solamente se puede recuperar en el largo plazo. Y estamos hablando de proyectos en agua, en energía, en transporte, y que evidentemente no van a tener un retorno en 3 años, porque es infraestructura que es el sostén de un servicio público que se tiene que prestar de forma permanente y que sería imposible pensar en un retorno de inversión en 3 años. Y estoy hablando, por supuesto, en los sistemas de transporte masivo, incluyendo metros, BRTs,
trenes ligeros, en fin, la propia ciudad de León, que ha sido vanguardista en el tema, sabe muy bien que se requiere de un mejor transporte público y que solamente a partir de inversión en tecnología con proyectos estructurados de largo plazo se puede lograr. Y eso requiere de una alineación, y obviamente la alineación también a nivel municipal, porque si bien la necesidad surge en las ciudades, requieren de la misma política pública y de un acuerdo con el Estado para que se puedan implementar proyectos en el largo plazo. Así que te diría que sí, es una decisión política, es una decisión en beneficio de los proyectos y en beneficio de los servicios públicos que recibe la gente. Me quedo pensando en lo que comenta mi tocayo y tiene toda la razón. El tema que podría restringirnos hoy día para hacer proyectos es el plazo, ¿no? El largo plazo, y ahí es donde tenemos que poder pensar en proyectos que vayan más allá de los periodos de un gobierno específico, ¿no? Pero obviamente en este sentido, uno de los puntos fundamentales que tenemos que garantizar como proveedores de la tecnología es ese ahorro y esa sustentabilidad, ¿no? Entonces, ese es nuestro enfoque desde el punto de vista de Siemens, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta tecnología que ya existe pueda ser accesible? Entonces, me quedo mucho con ese tema en mente y creo que sí sería interesante poder hacer un llamado a ese beneficio que podemos tener hacia el futuro en el cambio de estas políticas que permitan proyectos que vayan más allá de periodos específicos. Sí, exacto, y más allá de las obras de infraestructura, ¿no? Pues así, faraónicas, ¿no? Y no transeccionales. Pero cuéntanos un poco, Marco, de estas ciudades que ustedes han elegido, entre las que se encuentra León, ¿qué tienen? ¿Qué están haciendo diferente? Primero decir que es una primera lista, y lo primero que observamos en esta primera lista es que fueran ciudades medias. No quiere decir que no están incluidas la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, pero tienen una complejidad particular. Tan solo la Ciudad de México tiene un sistema fiscal distinto, son 16 alcaldías. El propio Monterrey tiene 7 municipios conurbados, Guadalajara tiene 4, Tijuana, en fin, son más complicados que una ciudad media. En las ciudades medias consideramos entre 500 y un poquito arriba del 1,000,000 de habitantes. El segundo elemento fundamental es que tuvieran una cierta gobernanza, de tal forma que hubieran estado calificados por alguna de la deuda de los municipios hubiera estado calificada por alguna de las agencias, de tal forma que tuvieran capacidad de endeudamiento para implementar proyectos eficientes en beneficio de servicios públicos. Y es así como seleccionamos estas 13 con una calificación en términos de BBB menos en términos de HR ratings y su equivalente evidentemente con las demás calificadoras. Y el tercero era una cuestión estratégica. Todos sabemos también que el sur-sureste requiere de inversión especial, y de tal forma que para alinearlos con los proyectos que se están haciendo seleccionamos a 3 ciudades que nos parecen icónicas, Salina Cruz y Coatzacoalcos, evidentemente por ser los puertos que conforman el proyecto del interoceánico, y Campeche, que está en la frontera. Ahora, decía yo, un Smart City no es que uno vea rascacielos y tenga internet gratis y se vea todo bonito desde un principio. Un Smart City es quien decide, y sobre todo los ciudadanos, quien decide adoptar una agenda para incorporar tecnología a los servicios públicos. Puede comenzarse con un solo proyecto, con el más sencillo, no importa si es transporte, agua, energía, seguridad, gestión de datos, el que sea, dependiendo de la prioridad que mandan y comandan los propios ciudadanos. Pero sí es importante adoptar esta agenda con un mapa de ruta, porque en 20 o en 30 años se puede voltear, se puede mirar atrás y se puede validar que solamente así es que se puede tener un crecimiento acelerado. Y perdóname que me extienda nada más para poner un ejemplo. Hace 30 años nadie pensaba que Singapur sería una ciudad o el modelo icónico de ciudad de Smart City que lo es hoy. Hace 30 años Singapur, no sé qué calificativo darle, pero era una ciudad prácticamente inundada en basura, prácticamente inundada de crimen,
Era una ciudad de las más peligrosas que existían en Asia. Y se tomó la decisión hace 30 años de adoptar una agenda de Smart City, de incorporar tecnología. Y empezaron con un proyecto, y luego 2, y luego 3. Y hoy día, inclusive, tienen un gemelo digital de la ciudad que costó algo así como, a lo largo de los años, como 1.500 millones de pesos, pero que les permite dimensionar cada edificio, cada calle, cada proyecto, qué impacto tiene en todos los servicios públicos que presta la ciudad: transporte, energía, datos, densidades, tráfico, en fin, todo se tiene digitalizado, y cada permiso de construcción que se hace, se revisa el impacto que tiene en la ciudad. A ese nivel ha llegado en 30 años, por eso la importancia de adoptar una agenda para Smart Cities hoy. Mañana ya es tarde. Si me permites agregar lo que dice mi tocayo, que creo que es una parte fundamental y que lo comentaste, que es el tema de la digitalización, ¿no? Hemos estado también hablando que en la industria hay muchos temas de digitalización. Pues, ¿qué creen? Para las ciudades, para los edificios, para todo tipo de trabajo que tenemos hoy día, la digitalización es fundamental, ¿no? Iniciamos por decir cómo observamos un mapa de una ciudad, cómo lo visualizamos. Sobre ese mapa de la ciudad, ¿qué tipo de cosas podemos agregar? ¿Qué sensores podríamos tener? ¿Cómo podemos saber si las luminarias están encendidas o no están encendidas? ¿Cómo podemos saber la velocidad del tráfico que está pasando? ¿Cómo podemos mejorar la seguridad? ¿No? Ponemos cámaras con analítica, ¿no? Cámaras con reconocimiento facial, cosas que pudiéramos empezar a ver cómo van cambiando la forma de vida de la gente, ¿no? Que tengan el impacto que estamos buscando. Entonces, les tengo una noticia muy interesante. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en el centro de inteligencia de aquí, de León. ¿Y qué creen? Ya lo tienen, ya van para allá. Entonces me llenó de gusto, de energía, de orgullo de verlo funcionando. Y claramente lo que comentabas, Marco, es que el tema de un Smart City no es un proyecto, es una visión de largo plazo, de la cual se van a derivar tantos proyectos como necesidades haya. Y obviamente el soporte tecnológico es lo que va a hacer o va a dictar la velocidad a la que nos movamos. Como ciudadanos también tenemos una obligación. Uno es adoptar la tecnología, ¿no? Que tenemos que ser parte de este proceso, parte de la digitalización. Y la otra es apoyar y fomentar este tipo de tecnologías y de ideas de largo plazo. ¿Cuál es la responsabilidad individual? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos justo para esto que comentas de digitalizarnos y aportar, ¿no? Sumar a estas Smart Cities? Bueno, comentábamos hace unos minutos que el tema de la digitalización y más allá, ¿no? El tema de la comunicación, el internet, ya debería ser considerado como un servicio básico, ¿no? Ya es como tener luz, tener agua, tener drenaje, ¿no? Especialmente durante la pandemia nos dimos más cuenta de la necesidad. Entonces, el primer paso es hacia allá, ¿no? Poder tener comunicación, y el otro es involucrarnos, Eladio, involucrarnos en lo que nos interesa, exigirlo. Vuelvo al ejemplo de León. Aquí en León existe una forma de hacerlo y nos lo mostraban ayer mismo, ¿no? Decían, mira, tenemos varias formas en las que nos pueden avisar de un problema. Una luminaria apagada, por WhatsApp, por Twitter, por llamada telefónica, por la conexión a internet. Es decir, existen miles de formas. Lo que no queremos es tener una sociedad apática, ¿no? Queremos una sociedad que contribuya, que se involucre, que se meta, que exija, ¿no? De tal forma que entre todos, pues logremos que estas agendas se hagan realidad. Sí, sin duda es un problema de todos. Y tú hablabas, bueno, te has referido varias veces al tema de la movilidad. Sin duda es una de las principales causas de emisión de carbono a la atmósfera y tal. Entonces, pues haría todo el sentido transicionar hacia una movilidad sustentable, eléctrica, bueno, a través de la tecnología. Pero ¿cómo se puede conseguir hacer esas inversiones? Son inversiones enormes. ¿Cómo puedes hacer de eso algo también rentable o por lo menos asequible? Bueno, vamos a diferenciar. Hay dos tipos de movilidad, ¿no? La particular, ¿no? La que cualquiera de nosotros podría comprar un auto eléctrico, que lo que hemos venido viendo es cómo los autos están haciéndose, cada vez se acercan más a un precio
razonable, ¿no? Iniciaron hace unos años pues, con precios muy altos. Poco a poco vamos viendo cómo se van ajustando. Y lo mismo ha pasado con el celular cuando surgió, con los paneles solares cuando surgieron, con las baterías, que precisamente es la tecnología que está dictando el precio de los autos. En ese sentido, la adopción del auto eléctrico va a ser algo que no es una cuestión de tiempo. ¿Quién está dictando el tiempo? Pues ciertamente los gobiernos, a través de los incentivos o prohibiciones, ¿no? Hay países que ya indican que para cierto año no van a permitir autos de combustión. Ahora, por otro lado, las armadoras de autos también ya están diciendo, nosotros no vamos a hacer autos de combustión interna, algunas para el 2030, algunos más allá, algunos antes. Nada menos, General Motors anuncia hace unos meses su primera línea de fabricación de autos eléctricos en México. Entonces, ya es una realidad para la parte de los autos particulares. Ahora, pensemos en el transporte público. Y aquí es donde está un poco más complicado el tema. La razón por la que se complica el tema es porque un autobús, mientras que pensemos que un microbús de 50 personas puede costar alrededor de $20,000, un autobús de la misma capacidad eléctrico puede llegar a costar hasta $200,000, ¿no? Es una multiplicación por 10. Entonces, ciertamente los precios van a ir disminuyendo. Sin embargo, ¿cómo podemos ayudar mientras tanto? ¿No? Como decía Marco, el tema de la adopción de la tecnología tempranamente puede tener un costo, pero también tiene un impacto positivo, ¿no? Entonces, algunas ideas que me gustaría comentar y que me ayuden a dar su opinión son, por ejemplo, el tema de las rutas, ¿no? Definir rutas específicas con aforos suficientes para estos autobuses. ¿Qué quiero decir con aforos suficientes? Pues que no compitan con otros, ¿no? Que no compitan con un autobús diésel. Porque lo que va a ser muy complicado, y ustedes estarán todos de acuerdo conmigo, va a ser subir la tarifa. Esto no va con el interés del ciudadano, ¿no? Entonces tenemos que buscar la forma de mantener por un lado, pero hay otra parte interesante, la recuperación económica que tienes en el consumo del energético es muy significativo. Así como el costo del vehículo es 10 veces más, ¿qué creen? El costo del transporte en gasto de combustible también es 10 veces menor, ¿no? Entonces por ahí tenemos algunos elementos y no sé, Marco, ustedes que lo han estado analizando también en el área de Smart Cities, ¿qué opinión tienes al respecto? Bien, voy a hacer un símil para que sea absolutamente práctico. Hace 20 años que empezó la corriente mundial por instalar paneles solares para hacer generación, el costo de los paneles evidentemente no lo hacían eficiente para competir con generación fósil. Estamos hablando cercano cuando empezó quizás a los $5, hoy estamos en el dólar por watt instalado, se fue reduciendo a través de los años con una tendencia clarísima de un 10% al año. Si nosotros nos hubiéramos esperado a hacer la primera instalación ahora que es eficiente, la capacidad, el aprendizaje de todo un país hacia una dirección de generación limpia no hubiera comenzado. Y lo mismo es con los autos eléctricos. Es decir, evidentemente hay formas más económicas de transporte, pero si no empezamos hoy a incorporar flotas de transporte público eléctrico, no vamos a alcanzar otros países. Y lo que acaba de decir Marco, el hecho de que General Motors ya tenga programada una línea de producción de autos eléctricos en el país, si nosotros no empezamos a implementar autobuses eléctricos en México, jamás vamos a tener una línea de producción de autobuses eléctricos. Pero si lo empezamos a hacer y se dan los incentivos adecuados para incorporar esa tecnología, les aseguro que en el corto plazo estaremos fabricando autos y estaremos fabricando autobuses eléctricos en México. Un día tenemos que empezar, es una cuestión de decisión y es una cuestión de poner los incentivos adecuados donde deben de ir. Claramente, y en ese sentido también, Marco, me quedo pensando en, bueno, ¿qué es primero, ¿no? ¿El huevo o la gallina? Pensando que los autobuses y los autos eléctricos, los dos, requieren infraestructura suficiente y distribuida de generación, bueno, de carga de sus vehículos, ¿no? Claramente
pues una parte o todo aquel que compra un vehículo, pues va a tener la oportunidad de cargarlo en su casa, ¿no? Con un cargador residencial, y ahí viene nuestro comercial, ¿no? Nosotros somos proveedores de todo tipo de cargadores de autos eléctricos residenciales, de carga media y de carga rápida. Claramente el de residencial es para casa, el de carga media es para cuando va uno a un centro comercial, un banco, un restaurante, y obviamente los de carga rápida es cuando uno va en la autopista que necesita hacer una parada rápida, cargar gasolina, bueno, cargar en este caso electricidad y seguir adelante. Pero, ¿y los autobuses? Los autobuses también necesitan esto, ¿no? Y ahí es donde viene también la inteligencia de una ciudad, donde tener definidas las rutas para que también podamos implementar esta infraestructura que normalmente es en dos sentidos. Uno es, tenemos cargadores para cargar en la ruta, es decir, en las paradas que vamos haciendo, y cargadores que se dan al final de la ruta o en los estacionamientos o en los lugares de descanso, ¿no? Entonces, importante que también se vaya detonando el que haya infraestructura, porque de otra forma va a ser muy complicado que pues exista una cosa sin la otra, ¿no? Desde que comenzó la pandemia hemos visto cómo se han acelerado muchísimas tendencias, especialmente a nivel de negocios, empresas, etcétera. ¿Hay optimismo? ¿Podemos decir que esto también es una tendencia que esté acelerando, o todo lo contrario, también hay otras que se han detenido? ¿Cómo ven el impacto de la pandemia y pues lo que decías tú a propósito de todos nosotros los individuos, cómo nos hemos digitalizado mucho más? ¿Es algo que se está viendo también a nivel de Smart Cities? Una finalidad de un Smart City es tener una ciudad social. Es decir, la tecnología, si no sirve a los ciudadanos, no sirve. ¿Qué quiero decir con esto? Hablábamos del involucramiento que nos permite la digitalización de todos nosotros a través de un dispositivo móvil, de participar en las decisiones, de participar en lo que está sucediendo en la ciudad. Los municipios hoy están adoptando una aplicación, dos, con algunos tipos de servicios, pero la realidad es que se tiene que incrementar esta participación ciudadana en las decisiones, y quizás no de toda la ciudad, de tu cuadra, de tu colonia, con una participación activa en relación a cuáles son los servicios públicos, no que se imagina a alguien en una oficina, sino los servicios públicos que uno necesita todos los días. El bache en donde cayó el auto por tercera vez, tuyo, del vecino, y no solamente es publicar en Twitter. Es decir, la tecnología tiene que servirnos a nosotros como una interfase, como un medio de contacto y de participación para recibir mejores servicios públicos, y no que sean más caros, sino que sean más eficientes. Y a partir de esa comunicación que se da, que es la digitalización precisamente de la participación ciudadana, es que se pueden tener más y mejores servicios públicos, pero sobre todo priorizar cuáles son los más adecuados, cuáles son los que la gente necesita. Y eso, me parece, es inversión inteligente, inversión pública inteligente. Y a partir de las eficiencias que se generan con tecnología, es como se pueden implementar nuevos proyectos y se empieza a generar un círculo virtuoso con la aplicación de tecnología. Pues aquí mi tocayo me acaba de dar una pauta padrísima, porque lo que hacemos en Siemens es tecnología con propósito. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cuál es el propósito? Servir a la sociedad, ¿no? Que precisamente nuestra tecnología ayude a que la gente podamos vivir mejor. Y déjenme darles algunos ejemplos de qué cosas se han ido acelerando. Por ejemplo, hemos aprendido que el virus famoso, ¿no?, del COVID tiene unas capacidades diferentes para mantenerse en el aire dependiendo de la humedad existente. Entonces, nosotros tenemos controladores para los aires acondicionados, para los edificios, donde podemos asegurarnos que esa humedad esté en el rango adecuado para que no ande revoloteando el virus por todos lados, ¿no? Entonces, la seguridad de la gente ha sido fundamental. Hemos desarrollado equipos también donde podemos determinar si el aforo del número o el número de personas en un lugar es demasiado, ¿no? Con alguna alerta, con alguna forma. Vamos más allá, podríamos saber quién es,
¿no? Aquí intervienen otros temas, ¿no? De privacidad de la información y todo esto. Pero imagínate la posibilidad o la velocidad de rastreo que podríamos tener cuando se daban brotes, ¿no? de contagio. Entonces, todos estos temas o todos estos retos que vamos enfrentando con la pandemia, pues nos han venido a ayudar también a generar soluciones, ¿no? Por otro lado, el trabajo se ha vuelto algo diferente, ¿no? Nosotros, nuestra oficina ha permanecido cerrada desde el mes de marzo del año pasado. Pero les puedo decir con mucho gusto y con mucho orgullo que todo nuestro equipo ha estado trabajando de manera constante y logrando los resultados. Entonces, nos ha cambiado mucho la forma de pensar, ha cambiado el paradigma completamente, ¿no? De antes decir, oye jefe, fíjate que voy a hacer home office, era el permiso que se pedía, ahora es, oye jefe, necesito ir a la oficina. Entonces, el paradigma cambió completamente, pero los resultados, el trabajo y la forma de hacerlo, pues sigue siendo la misma. Entonces, la verdad es que, si bien es cierto, ha habido una parte mala o muy mala, ¿no? Que del distanciamiento y de la falta de contacto social, pues por otro lado tenemos también los beneficios de esta adopción tecnológica, ¿no? En mi caso te platico que ahora me puedo reunir con 5 o 10 clientes en un día, ¿no? Cosa que no podrías hacer antes, ¿no? Y uno está en Chihuahua y otro está en Cancún, Veracruz, donde sea. Entonces, hay partes positivas y hay partes negativas. Yo sigo pensando y esperando que pronto podamos estar todos juntos y sin mascarillas. Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a pasar ya a las conclusiones antes de las preguntas que seguramente tienen acá en la audiencia. Tú hablabas, obviamente, de los objetivos del 2030, tú también los has comentado, y pongámonos en el mejor escenario y creamos que el título de este panel, Acelerando la Descarbonización, realmente se cumpla. ¿A qué podemos aspirar? ¿A qué reducción de emisiones podemos aspirar hasta el año 2030, en lo que queda de esta década? Pues se han planteado como tú sabes, hay compromisos inclusive internacionales en términos de reducción de emisiones. Nos parece que para poder alcanzarlos se requieren de revisar los incentivos, como decía. En principio pensamos que la inversión privada en tecnología de generación limpia es fundamental, es indispensable para este país. La única forma de alcanzar esas metas, esos compromisos internacionales, es atrayendo inversión privada para la generación. Será imposible pensar que el Estado lo haga todo, no debe ser así. Todos debemos de colaborar y todos debemos de participar, y no solamente me refiero a la gran industria, me refiero a nosotros mismos en nuestra casa, para poder generar limpio. ¿Cómo se logra? Con incentivos. ¿Por qué no pensar en un incentivo de predial, además del incentivo de net metering que nos ofrece la CFE para poner un panel? ¿Por qué no pensar en un incentivo de reducción, por ejemplo, de impuestos sobre nómina a nivel estatal, si es que nosotros tenemos unos paneles que ayuden con la descarbonización y con las metas de cambio climático? ¿Por qué no pensar que la propia industria recibe incentivos adecuados para poder balancear inclusive una red eléctrica, un sistema interconectado nacional que requiere de inversiones constantes porque no está balanceado, pero que también la incorporación de tecnología permitiría el que se revisara la configuración de la red? Y por qué no pensar en inteligencia artificial para poder ser predictivos respecto a dónde están las cargas, dónde están los centros de las centrales de generación, cómo se puede tener una planeación mucho más eficiente para invitar a que se invierta en estas tecnologías, de tal forma que sí se puede llegar a las metas. Necesitamos revisar los incentivos y necesitamos que participen todos, tanto las autoridades, como decía, de los 3 niveles de gobierno, como la industria privada, como los ciudadanos también en sus propias casas. Si todos estamos alineados en un mismo sentido, por supuesto que podemos llegar a esas metas. Yo coincido plenamente contigo, Marco. Creo que el compromiso es de todos, pero también es un tema de decisión, es un tema de decidir hacerlo, y les
les presumo con mucho gusto que Siemens a nivel mundial ya está comprometido para ser carbono neutrales en el 2030. Para eso hemos tomado ya muchas acciones. Nosotros aquí en México ya somos carbono neutrales en consumo de energía eléctrica, pero todavía nos falta mucho por hacer. Y este mucho por hacer, pues sigue siendo lo que vamos a hacer en los próximos 8 o 9 años. Pero también nosotros ofrecemos la tecnología para lograrlo, ¿no? Que es la parte que nos atrae mucho. En nuestras fábricas aquí en México ya tenemos la generación fotovoltaica. ¿Y qué creen? Sí hay ahorros también. Hay ahorros que también se pueden cuantificar monetariamente hablando. Entonces, si bien es cierto el tema de los incentivos es importante, pues también un buen análisis financiero puede ayudar a decidir cómo es o en qué sentido podemos movernos. El tema del almacenamiento de energía es otro gran aliado para la descarbonización. Estas variaciones o fluctuaciones que tienen las energías renovables, pues nosotros podemos, con nuestra tecnología que tenemos almacenamiento de energía a gran escala, podemos mitigarlo, podemos solventarlo. El no tener intermitencia en la red, el no generarle un problema a la red, con ejemplo con nuestros equipos para el código de red, también son una realidad. Y no solamente cuestan, sino que también generan ahorros al industrial o al parque fotovoltaico que los adquiere. Entonces, las tecnologías están ahí, necesitamos hacerle difusión y necesitamos tomar la decisión. Perfecto, pues muchísimas gracias y pues ahora ya vamos a abrir el espacio para preguntas. Empezamos con el señor. Ya empezaron por allá. Ahorita. Les habla su servidor César Martínez, muchas gracias por la plática. Una pregunta importantísima. Antes de la implementación de la inteligencia artificial, ¿consideran ustedes antes que se refuercen las leyes informáticas para llevar a cabo dicho proyecto? Pues sí. No, digo, la respuesta básicamente sí, ¿no? Claramente tiene que haber regulación, ¿no? Y la regulación tiene que tener un sentido claramente de cuidado, ¿no? Y bueno, en ese sentido, no una regulación en el sentido de quiénes participan y quiénes no participan. Al final de cuentas, todos vamos a estar integrados, pero lo que sí tiene que haber es el cuidado de que no tengamos invasiones a, no sé, privacidad, llamémosle, o llamémosle, no sé, la individualidad, ¿no? No sé, Tocayo, ¿tú cómo lo ves? Definitivamente, mira, en la CONCAMIN tenemos un programa de 50 acciones para empezar con una Smart City, y no tienen que ser las 50, tienen que empezar con una. Una de esas, precisamente, es tener un centro de datos. Ahora mismo en la Ciudad de México se acaba de inaugurar uno, lo hizo la CONCAMIN con la Secretaría de Educación y con la Agencia Digital de la Ciudad de México, en donde se tentuplicó la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de la ciudad, 10 veces. ¿Y por qué se hizo en la ciudad? Se hizo en Vallejo, se hizo en una zona industrial, pero se hizo precisamente para protección de información personal. O sea, no podemos pensar que la información de una ciudad, por más que uno pensara, oye, vamos a subirla a la nube, a los servidores de alguien que quizás inclusive no están en el país, representan un riesgo. Entonces pensamos que evidentemente se tiene que tener cuidado, no está regulado, pero se tiene que tener cuidado con la información de los ciudadanos para que se salvaguarde desde el propio municipio, desde la ciudad, desde el estado, y eso implica regulación, pero también acciones, no nada más son leyes, son acciones. Hay que tener los centros de datos, hay que implementarlos, hay que tener una agencia, oficina, dirección encargada de implementar tecnología y evidentemente salvaguardar la información de los ciudadanos y de los industriales. No te escuchamos sin el micro. Perdón, Guillermo, ¿usted consideraría que esta oficina para evitar conflicto de intereses debería de ser autónoma? Me parece que sí, y me parece que debería de ser de triple hélice, es decir, que estuviera salvaguardada por el gobierno, por la industria y por los ciudadanos, y por qué no, también por la academia. Es decir, debemos de empezar a democratizar el cuidado de la información. Eso es lo que yo pensaría. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En el transporte de carga,
¿Cómo ven a México de aquí a 10 años? En el cero emisiones, ¿qué está haciendo Siemens? Hablando específicamente del transporte de carga, acá no es algo público, las tarifas son privadas y bueno, la Cámara de la Industria depende totalmente de ello, así como los ciudadanos. ¿Dónde ven a México realmente de aquí a 10 años en ese tema? Mira, buena pregunta, porque hablamos del transporte público y de privado, pero no hablamos del transporte de carga. El transporte de carga tiene otra complejidad, ¿no? Que es el tema de no hay una ruta establecida. Entonces eso lo hace un poco más complejo. Ahí lo que normalmente se hace es hacer un esquema híbrido, ¿no? En las grandes vías poder ir como una especie de trolebús, ¿no? Ir cargando a lo largo del camino y en los tramos finales pues desconectarse y usar la batería propia, ¿no? Ese es como el principio básico. Si tú me preguntas, hoy día lo veo pronto en México, te puedo decir que no tan pronto, ¿no? Creo que va a ser un proceso que va a llevarse también un poco de tiempo, pero fundamentalmente lo que lo va a detonar es el desarrollo de la tecnología. ¿Qué parte de la tecnología? Te puedo ser más específico, el precio de las baterías y la autonomía de las mismas. Muchas gracias. Yo te diría que también hay una tendencia mundial que se llama hacia la trazabilidad. Y la trazabilidad evidentemente no solamente es GPS, no solamente es dar al transporte de carga un GPS donde pueda saber dónde está. La incorporación de tecnología también requiere de una política pública. Todos sabemos que el transporte de carga, ¿dónde se detiene? Se detiene en las casetas y particularmente en las casetas para cruces transfronterizos. Y ahí te puedes echar 24 horas estacionado, aun cuando hayas tenido un transporte eficiente a lo largo del territorio nacional. Entonces, nuevamente pensar que la trazabilidad y la eficiencia que se pueda generar con la aplicación de tecnología le puedan dar mucho más sentido, y eso evidentemente repercute en tarifas. En la medida en que no estés estacionado día y medio esperando que la mercancía cruce, pues puedes ofrecer mejores tarifas, ¿no? Muchas gracias. Nos preguntan en redes sociales, Marco, nos pregunta Juan Carlos Aguayo, ¿cómo apoyará Siemens en el crecimiento económico y laboral de México? Híjole, pues bueno, aparte de nuestro pilar fundamental de tecnología con propósito, también tenemos otro que es hacer real lo que importa. ¿Qué significa hacer real lo que importa? Bueno, lo que nosotros buscamos es claramente el beneficio de nuestras sociedades, ¿no? El beneficio del país, y una forma en la que lo entendemos cómo hacer es claramente ayudar a esta descarbonización, ¿no? Nosotros somos impulsores, el hecho de que estamos aquí hablando del tema, pues es precisamente porque creemos que esta es una parte fundamental que va a lograr o que va a dar o que va a traer beneficios pues a nivel individual, pero también a nivel de país, ¿no? Entonces, claramente nuestra intención es hacerlo. Nosotros contamos con la tecnología, proveemos la tecnología, proveemos el financiamiento, proveemos el mantenimiento y vaya, creo que con todas estas soluciones y posibilidades también financieras, pues la verdad es que lo único que se requiere, como decía hace rato, es tomar la decisión de hacer lo correcto. Gracias. Hola, buenas tardes. Alan Velázquez. Me gustaría, bueno, antes que nada, creo que es un tema muy interesante y iniciativas muy propositivas. Sin embargo, veo que varias empresas como Siemens o Microsoft o pues muchas de tecnología traen iniciativas que no se trabajan en conjunto, y en este caso me gustaría poner este ejemplo. En Estados Unidos, el Departamento de la Salud, por mandato hace 3 o 4 años, puso en política pública que todos los médicos tenían que registrar los récords electrónicos de todos los pacientes. Y quiero traer este ejemplo porque yo creo que la parte de salud es la parte más confidencial que puede haber de un ser humano. Fue un proceso, de hecho me tocó trabajar en él en Puerto Rico, y fue un proceso muy complejo para los médicos. No quiero decir que fue por edad, más bien fue por tema situacional. Hubo médicos que se adaptaron muy rápido a él y hubo unos que tardaron un poco más de tiempo. Todo el equipo de enfermería, todo el equipo de servicios ancilares. Entonces, por política pública, el Departamento de los Estados Unidos dijo, todo tiene que ser ya récord electrónico para poder dar mejor seguimiento
no sé, enfermedades, tratamiento. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría saber cómo Siemens a nivel internacional está proponiendo estas políticas públicas, porque puede ser que Siemens México tenga muy buenas ideas y las trabaje con Concamín, puede ser que Siemens, no sé, Alemania tenga muy buenas ideas y las trabaje solos, pero ¿cómo a nivel internacional estamos tratando de impulsar estas políticas públicas? Déjame, te comento rápido y le doy la palabra a mi tocayo, porque creo que esta es para que la chute. El tema es que nosotros somos desarrolladores de tecnología, ¿no? Claramente, y hay que ser honestos, pues competimos con otros, ¿no? Sin embargo, claramente buscamos un bien común, ¿no? Traer beneficios a nuestras sociedades, traer beneficios a los países. Claramente lo hacemos. ¿Y sabes dónde nos encontramos? ¿En qué puntos nos encontramos? En las cámaras, que son las que nos ayudan para buscar que esos objetivos se logren y además ser voz de las empresas ante los gobiernos, que son quienes crean las políticas. ¿Tocayo? Sí, mira, te voy a comentar cómo lo vemos desde la Concamín, porque uno pensaría, oye, ¿qué hace una confederación industrial opinando en materia de salud, además de la Cámara específica? Es importantísimo para cualquier empresa, para que se instale cualquier empresa, así como tener centros de educación, tener centros de salud, para que se atienda evidentemente a sus colaboradores, a sus empleados. Dentro del programa de la Concamín, y además es un estándar internacional, hay 2 indicadores en salud fundamentales, y ahora que lo comentas me hace todo el sentido. Uno, un expediente médico digital, es decir, ¿qué porcentaje de la población cuenta ya con un expediente médico digital? Ya es un indicador para darle seguimiento a Smart City. Y 2, además del expediente, que cualquier gestión de cita, consulta o lo que fuere, se deba de hacer a través de medios electrónicos. Y esa es una pequeña definición de hacia dónde va un Smart City. ¿Y por qué? Pues evidentemente para darle una mejor calidad de vida desde el punto de vista de la industria a sus colaboradores, a sus trabajadores, y que realmente cuenten con todos los servicios. Entonces, esa es la participación y la preocupación de la industria en materia de salud, específicamente dentro de un Smart City, y pues ahí lo tienes, por ejemplo, un botón. Sí se tiene que implementar por los municipios en los 3 niveles de gobierno, como decíamos, cada uno en su competencia, pero en materia de la salud los 3 convergen. No sé si hay tiempo de una pregunta más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y les agradecemos su participación, bueno, su exposición. En este caso es una reflexión y aparte una pregunta. Como iniciamos el tema de descarbonización, pues eso es un tema, pues ahorita en este momento muy difícil a nivel nacional. ¿Por qué? Ustedes ahorita nos están invitando a descarbonizar, pues por medio de nuestros hogares, de cada uno en forma individual, en lo particular, pero ya en lo colectivo, pues como tú lo dijiste en un inicio, pues esa parte importante que nos pudiera hacer dar ese paso a la descarbonización, pues no la está dando, ¿no? Que es el gobierno federal, en esta etapa que está en la lucha de la contrarreforma, ¿verdad? En la cual, pues si nosotros como sociedad estamos contribuyendo, y de hecho por eso está este foro, por eso está esta feria, en la cual pues todos estamos ávidos de participar y de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros y del colectivo. Pues hay alguien que cuando nosotros nos estamos conectando al enchufe, a la energía, pues justamente ahorita pues estamos dejando una huella de carbono, porque nuestro proveedor único y monopólico pues es CFE, y CFE utiliza casi en su totalidad energía fósil, energía que deja huella de carbono. Gracias. No hay pregunta entonces. Bueno, pues entonces ya aprovechamos. Bueno, que ellos dieran su punto de opinión, que hicieran un comentario sobre esto que yo
veo, ¿verdad? No lo puedo Bueno, no afirmar. sé si quieren No, hacer muchas algún gracias. comentario Yo de creo que, cierre. Bueno, precisamente como comentario de cierre, creo que una parte fundamental es asumir nuestra responsabilidad en todo esto, ¿no? Desde la casa podemos hacer cosas, como bien comentabas, ¿no? A mí, les platico que a mí, aunque tengo poco cabello, cuando quiero comprar un shampoo no me dejan, ¿no? Porque me dicen, no, pero ¿por qué vas a usar un envase de un solo uso? ¿No? Ya empieza a haber esa cultura. Y les tengo una buena noticia, los jóvenes están en esto. Los jóvenes o las generaciones más jóvenes ya tienen un impulso, ya tienen un chip grabado y esto se va a dar. Lo que es una función nuestra es constantemente estar impulsándolo, desarrollando la tecnología, hacerla disponible y obviamente pues poner el ejemplo, ¿no? Como lo estoy diciendo en nuestras fábricas, donde ya tenemos plantas fotovoltaicas, almacenamiento de energía y otro punto fundamental es la eficiencia energética. Ahí no tenemos regulaciones que nos limiten, ninguna. La eficiencia energética es, pues, se pueden tener ahorros de hasta el 20 o 30% en la factura, pero entonces imagínate la cantidad de energía que estaríamos ahorrando. Entonces, los invito a que nos consulten, a que nos llamen, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Marco Cosillo, Marco Gutiérrez y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias Marco. Muchas gracias. Eladio. Agradecemos a Marco Cosillo, vicepresidente de Smart